Hola, soy la pastora Noemí Castro, misionera en España. Allí estamos plantando iglesia en Castilla y León, Burgos y también estamos en París. Pero hoy Dios nos ha traído a Guatemala. Hoy mismo estoy en un hogar donde hay aproximadamente 60 niños. Esta situación se replica en toda Guatemala. La inmensa necesidad de poder rescatar a la niñez en una situación tan vulnerable y necesaria. Y yo quiero hacerte parte de eso y todos podemos ser parte de eso. Tú verás abajo de un faldón donde está el número de cuenta, como también cualquier información que necesites. Realmente tú eres necesario y todos juntos podemos hacer una transformación para la niñez en Guatemala. Yo te animo a ser parte de la ONG Juntos Transformando Historias. Hola a todos, bienvenidos a este espacio llamado Domingo en Línea. Soy Michelle Ceballos y quiero compartirte un mensaje de parte de Dios que tiene que ver con las familias. La Biblia desde sus primeras páginas nos va a describir esta iniciativa de Dios de crear todo lo que existe, y dentro de esta creación estaba la primera pareja que pondría sus pies en esta tierra y a partir de la cual saldrían las familias. Pero esta pareja tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y con esta decisión, el pecado entró a este mundo. Es por esto que desde la primera pareja hasta el día de hoy, todos los que somos parte de una familia tenemos que sobrellevar o tratar de resolver conflictos, tratar de poder vencer con situaciones de dolor, de injusticia, de división, de peleas. Pero originalmente la familia fue diseñada por Dios para ser ese lugar o ese entorno donde una persona pudiera nacer, crecer, ser amada, cuidada y equipada para un día poder formar su propia familia y que cada familia pudiera cumplir con la voluntad de Dios. Ese era el plan original de nuestro Creador. La dura realidad es que cada vez estamos más lejos de ese plan original. El sociólogo Gilles dijo lo siguiente que quiero leerte de manera textual. Es en la familia donde el ser humano sufre con mayor frecuencia por peleas y agresiones de diferente gravedad ocasionadas por sus propios familiares, que las peleas y agresiones que pueda sufrir una persona en cualquier otro lugar y por cualquier otra persona. Por ello, se ha definido a la familia como la institución social más violenta de nuestra sociedad, exceptuando el ejército en tiempos de guerra. Si comparamos un ejército en tiempos de guerra con una familia, por supuesto que el entorno más violento va a ser el entorno de guerra, pero en segundo lugar está una familia que es el lugar donde podemos ser dañados y destruidos porque ciertamente gente ajena a nosotros, terceros que no viven con nosotros, que no son nuestra familia, pueden herirnos, es verdad, pero nada puede dañarnos tanto como el dolor que nos puede producir una familia que tal vez fue negligente en el cuidado, que fue descuidada en sus palabras, que no supo darnos lo que nosotros necesitábamos en épocas más vulnerables. Y todo eso va a hacer que personas que crecen en esos entornos donde la familia no funciona bien, donde no equipa a sus miembros con lo que necesita, esas personas tarde o temprano tienen la gran batalla de poder hacer algo diferente, de poder construir una familia que pueda superar todas esas falencias que experimentó en sus primeras etapas de la vida. Pero Dios planeó un rescate, Dios planeó una oportunidad, y esa oportunidad que Dios da al ser humano, que da a las familias, es la oportunidad que nos brinda a través de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Es parte de ese plan de rescate, rescatarnos de una condenación que todos los seres humanos merecemos a causa de nuestro pecado. El pecado nos aparta del Creador, el pecado nos hace enemigos de Dios, pero a través de Cristo, si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, ponemos nuestra fe en que su sacrificio en la cruz es más que suficiente para borrar nuestra cuenta pendiente con el Creador, nosotros podemos tener una segunda oportunidad, pero no solo nosotros como individuos, sino también nuestras familias. El mundo necesita familias sanas, la iglesia de Dios necesita familias sanas, donde Dios gobierne, donde Dios no sea solamente un concepto, una idea, donde creer en Dios no se convierta en una religiosidad, en cumplir con un formalismo, en tener un tipo de reuniones o un tipo de lenguaje, sino que Dios sea el centro de nosotros, su palabra, su mensaje y sus mandamientos sean cumplidos, sean honrados en nuestro hogar y nuestra familia experimente esa transformación de poder conocer a Dios y de poder vivir como una familia según el diseño de Dios.
No somos personas perfectas, van a haber errores, pero quien ponga su confianza en Dios y quiera que Dios transforme su vida y su familia, lo puede conseguir gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Nuestras familias pueden ser ordenadas, pueden ser transformadas, pueden ser sanadas. Podemos, con la ayuda de Dios, tener familias saludables y honrarle a Él, cumpliendo su voluntad. Entonces, ¿cómo debería ser una familia que honre a Dios? ¿Qué es lo que debemos anhelar para que se establezca en nuestros hogares si es que en verdad tenemos a Dios en el corazón? Si es que en verdad nos hemos rendido a Él y hemos anhelado y trabajamos para que en nuestra familia haya ese cambio que Dios quiere que se dé en nuestro entorno. ¿Cómo podemos ser exitosos en nuestra propia familia? Vamos a leer las características que el apóstol Pablo le citó a Timoteo en relación con un hogar ejemplar. Pablo hizo saber al joven Timoteo cómo debería ser una persona que anhele tener un cargo de autoridad dentro de la iglesia. Pablo decía que quien aspire a tener responsabilidades o supervisar a otros discípulos de Cristo debería ser alguien ejemplar en su propia casa, en sus relaciones con Dios, con su familia y con los no creyentes. Acompáñame a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice así: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando nosotros solicitamos cualquier trabajo, se nos demanda estar calificados para esa posición a la que estamos optando y se nos demanda hacer eficientemente las tareas que se nos asignan. Pero no se nos pregunta qué tan bien estamos dentro de nuestra familia, qué tan responsables somos, qué tan bien funcionan las cosas dentro de nuestro entorno familiar, porque eso no es tomado en cuenta a la hora de hacer un trabajo, simplemente quieren que cumplamos con nuestra función. Pero dentro de la iglesia del Señor no es así. Dentro del pueblo de Dios, para que alguien tome una mayor responsabilidad, para que pueda ser el que guía a otros, el que supervisa a otros, ha de mostrar que es responsable en lo mínimo, en lo poco, en aquello que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Porque hombres y mujeres, padres e hijos, tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro rol dentro de la familia y de hacer de que nuestra familia sea una familia donde haya un entorno saludable, un lugar de cuidado, un lugar de respeto, un lugar donde nos ayudemos los unos a los otros, donde hablemos verdad, donde hablemos con amor, donde honremos a Dios.
En los primeros versículos hemos leído que Pablo menciona que de ser o aspirar a ser una persona con un cargo o responsabilidad dentro de la iglesia es algo honorable, es algo digno de respeto, es una gran responsabilidad. Alguien que ocupa una responsabilidad mayor debe probar que cumple con este mínimo. Pero déjame decirte que en los últimos versículos que leímos en esta oportunidad, en el versículo 14 y 15, dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dichas estas palabras, quiere decir que todas estas virtudes, todas estas fortalezas que Pablo menciona, que deberían ser las características de una persona que quiera optar a liderar dentro de la iglesia, todo esto no es solamente para quien quiera servir, para quien quiere tener una posición o para quien se le vaya a delegar responsabilidades mayores, sino que tienen que ser las virtudes que toda familia y que todo ser humano debe anhelar formar en su propia familia, porque así es como Dios quiere que vivamos. Así es como Dios piensa y quiere que sean las familias que han puesto su fe en Él. Todo creyente deberíamos desarrollarlas e implementarlas en nuestra propia casa. Así que este mensaje también es para ti. Este mensaje, aunque tú no aspires a una posición de responsabilidad dentro de la iglesia, es la voluntad de Dios que tu vida sea un ejemplo, que tu familia pueda ser un ejemplo, para que nosotros como cristianos podamos mostrar al mundo cuál es el diseño de Dios, cómo se puede vivir en bendición, cómo podemos vivir en paz en nuestra propia casa, que debería ser nuestro lugar de paz, nuestro refugio, nuestro lugar seguro en la presencia de Dios, por supuesto. Todas estas características que Pablo le escribe las podríamos organizar en 3 grandes grupos. Podemos decir que para poder aspirar a tener una familia ejemplar, nosotros hemos de tener un trabajo con la ayuda del Espíritu Santo, un trabajo voluntario, intencional, un trabajo esforzado por cultivar una correcta relación con Dios primeramente, una correcta relación con los miembros de nuestra familia y también trabajarnos y esforzarnos por tener un carácter maduro, un carácter transformado por Dios. El primero, nuestra relación con Dios. El versículo 3 hemos hablado que una persona confiable, una persona que debe o quiere tener mayor responsabilidad, que funciona bien en su hogar, ha de amar a Dios y no amar el dinero. Aquí habla del dinero, pero podemos mencionar al dinero como podríamos mencionar cualquier otra cosa que se convierta en un Dios en nuestra vida. Eso es idolatría, y todo pecado de idolatría, toda cosa, persona que yo ambicione o que yo ame más que a Dios, todo aquello que me ocupe mi tiempo, mis fuerzas, que tenga gran influencia en mi voluntad, en mis decisiones, todo eso es un Dios. Sí, el dinero puede ser un Dios, el trabajo, incluso la misma familia puede convertirse en un Dios en nuestro corazón cuando amamos más a nuestra familia y es nuestro deseo agradar más a los miembros de nuestra familia que amar y obedecer al Señor. Si yo quiero una familia en bendición, una familia ejemplar, es de poner a Dios por encima de cualquier persona, por encima de cualquier cosa, por encima del dinero. Y es verdad que conscientemente a veces podemos decidir que hay algo más importante que buscar a Dios, que hay algo más importante como nuestro propio desarrollo, nuestras metas, nuestros logros, ambicionar cosas. Sí, conscientemente podemos decir, yo prefiero ir detrás de esto que buscar a Dios, que obedecer a Dios o que darle mi tiempo y mis fuerzas a Dios. Pero hay quienes podemos tener el deseo de agradar a Dios, pero sucumbimos ante el sistema de este mundo. Podemos tener el deseo, pero a veces hasta sin darnos cuenta, dejamos que nuestras obligaciones económicas con las que tenemos que responder o que el dinero, el sistema de este mundo, sea el que amolde mi agenda, sea el que gobierne mi vida. Cuando el dinero me gobierna, difícilmente yo voy a poder agradar a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Si tu vida depende de cómo ganar más o obtener algo a lo que ames más que a Dios,
vas a sufrir tú y va a sufrir tu familia, porque eso se llama idolatría y nos destruye. Trabajar está bien, pero no debe robarnos nuestro tiempo con Dios ni el tiempo que le dediquemos a nuestros seres queridos. Cuando estamos esclavizados al dinero o a cualquier otra cosa, se nos va la vida, se nos van las oportunidades, los hijos crecen, nuestras relaciones se enfrían, el matrimonio sufre. ¿Por qué no hemos podido disfrutar a los nuestros mientras estamos trabajando o mientras estamos distraídos en cualquier otra cosa a la que deseamos tanto? ¿Sí? No está mal trabajar, lo malo es que el trabajo sea un impedimento para estar con Dios, para servir a Dios en lo que Él nos pida. Está mal cuando no tenemos tiempo para servirle, cuando no hay tiempo para estar con la familia y discipular a la familia. Eso en cuanto a nuestra relación con Dios. Hemos de buscarlo intencionalmente, tener tiempos de comunión con Dios, tiempos de oración, tiempos de meditación, tiempos de leer la palabra, hacer que Dios sea lo primero, lo más importante y el que tiene la última palabra en mi vida. Solo así puedo ser una persona de bendición para mi propia casa. Segundo, en mi carácter, en relación conmigo mismo. Si yo quiero tener una familia ejemplar, puede que estés soltero y te estás preparando y deseas tener tu propia familia. Hay aspectos del carácter que solo con la ayuda del Espíritu Santo se pueden moldear. Y hay virtudes que nos van a ayudar a ir bien preparados hacia ese matrimonio que anhelamos. O que si ya estamos casados, tenemos nuestra familia, hay virtudes que solo el Espíritu Santo puede formar en nosotros para parecernos más a Cristo, para poder ser una persona ejemplar para los de mi casa primeramente. ¿Qué virtudes son estas de las que hablaba Pablo? Control propio, vivir sabiamente, ser generoso, estar capacitado para enseñar. Todo esto habla de un trabajo, de un esfuerzo. Todo esto no es algo que se nos dé fácilmente, pero podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios. En cuanto al control propio, el dominio propio, es una de las características del fruto del Espíritu Santo en el creyente, en el Hijo de Dios. Si somos personas que no controlamos las emociones, no controlamos nuestros impulsos, no refrenamos nuestra lengua, no meditamos en nuestros pensamientos, sino que damos rienda suelta a nuestra alma, somos un peligro para nosotros. Y de igual manera somos un peligro para la familia. De ahí que es importante tener este control propio con la ayuda del Espíritu Santo. Porque alguien que no lo tiene, tarde o temprano va a traspasar límites, va a dañar a alguien. Va a hacer algo por impulso, algo de lo que tal vez se va a tener que retractar. Y no siempre podemos esquivar las consecuencias de nuestros actos o de nuestras palabras. Vivir sabiamente. Una persona que como simple, como necio, sin entendimiento, toma malas decisiones. Malas decisiones que van a hipotecar su presente y su futuro. Malas decisiones que van a hacer que tal vez salpiquen las malas consecuencias a sus familiares. ¿Sí? Una persona que no toma buena decisión no va a cosechar nada bueno en su vida. Pone en riesgo su bienestar y el de los demás si es que hay otras personas a su cargo. El padre o la madre que no es sabio va a traer mal a sus propios hijos. Los esposos que no son sabios, que no saben cuidar su propia relación, no saben cuidar su matrimonio, verán pérdidas. Necesitamos a Dios para ser sabios. Necesitamos conocer lo que dice su palabra para hacerla viva en nosotros, para ponerla en práctica. La palabra de Dios en Proverbios 1, versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No podemos tomar decisiones a la ligera. Y si realmente queremos ser sabios, lo más sabio es temer a Dios, someternos a su consejo, a sus mandamientos y no desviarnos de ellos. Saber cuidar lo que Él nos ha confiado. Si nos ha confiado un matrimonio, lo vamos a cuidar y vamos a honrar el pacto matrimonial. Si nos ha dado hijos, gloria a Dios que nos ha dado hijos para cuidar. Confiemos en Él y pidamos sabiduría, porque la misma palabra nos anima que el que no tiene sabiduría, que la pida a Dios, porque de Él viene esa verdadera sabiduría que necesitamos para poder enfrentar los tiempos difíciles y para poder formar familias que le den la gloria a Él. La generosidad es otra de las virtudes. Dios es generoso, un Dios que nos ha dado tanto y mucho más allá de lo que necesitamos.
Y en su reino, en el reino de Dios, en la iglesia, la generosidad debe ser un sello, una característica en nosotros como creyentes. Porque en el reino de Dios, uno de los principios que rige es que es mejor dar que recibir. No quiere decir que por ser cristiano me tengo que despojar de todo y darle a los demás todo lo que me pidan. Pero sí se trata de parecernos más a Dios y dejar esa tendencia egoísta que tenemos los seres humanos. Egoísta, egocéntrica, que siempre busca retener, pensar primero en lo mío y no me importa lo de los demás. ¿Cuánto más ser generosos en nuestra propia casa? Ser generosos no solamente con lo que el dinero pueda comprar. El acto más generoso que podemos darnos en nuestras relaciones en familia es el tiempo que le dediquemos a nuestra familia, que escuchemos a los que nos aman, que nos interesemos, que sepan que estamos allí para ellos, que es importante lo que piensan, lo que sienten, lo que han vivido. Ser generosos en lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras capacidades para bendecirles, para acompañarles, para ayudarles. El generoso será generoso con los suyos y con los de fuera, con la iglesia, en tiempo, en recursos, en habilidades que traigan beneficio a los demás. Y también nos habla la Biblia de una capacidad de enseñar. En la familia, creo que todos tenemos algo que aportar y que todos podemos aprender de los demás miembros de nuestra familia. Ciertamente, los adultos, los padres, son los que contarán con mayor experiencia o conocimiento. Pero también es posible que los niños enseñen muchas cosas o hagan reflexionar a sus padres sobre situaciones de la vida. Hasta un niño nos puede enseñar cuando tenemos un corazón enseñable, cuando somos humildes y nos dejamos enseñar. Pero es la obligación de toda persona que quiere una familia bien construida en valores, que se capacite. Porque una persona que no se capacita, que no aprende, no va a poder enseñar. Que se capacite para poder ser ese canal de bendición. El verdadero discípulo de Jesús, que quiere ver a su familia en bendición, invierte tiempo en leer la palabra y en todo conocimiento o ciencia que le permita cumplir con su rol de padre, con su rol de esposo, con su rol de esposa. Los hijos también han de aprender a ser hijos. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3:15, habla de esto de saber dar razones, de saber capacitarse. Él habla de saber dar razones de la fe, que es algo que también los padres han de enseñar y transmitir a sus hijos. Dice así la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre la conciencia limpia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. En el hogar, cada persona ha de formarse creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero son los padres los responsables de transmitir ese legado de fe, de saber decir a los hijos por qué creemos en Dios, qué evidencias tenemos que Dios es real, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué nos abstenemos de lo que nos abstenemos. La fe es algo que también se puede transmitir. Debemos dejar un legado de fe, pero no una fe ciega que no tiene explicaciones, que no tiene un fundamento. El mundo entero grita que hay un Dios en los cielos y que todo está hecho por la mano de un diseñador. Ese diseñador es Dios. Porque si todo lo que está en esta tierra funciona como funciona, es porque hay un gran diseñador detrás, que es el Dios de los cielos. Pero los hijos han de saber y han de conocer, no solamente de la existencia de Dios, sino de los valores, de cómo resolver problemas, cómo resolver conflictos, cómo formar buenas relaciones. Y así todos los valores, pero han de aprenderse en casa. Tenemos que tener esa capacidad de enseñar, o por lo menos desarrollarla, porque los grandes maestros de toda persona deben ser primeramente sus padres. Para funcionar bien dentro de las familias, algo tan importante y que se está haciendo cada vez más duro de conseguir, es la verdad, es que en las familias sus miembros puedan ser libres de toda adicción, de toda cosa que les ate, que no les deje ser libres, que les haga dependientes y que comprometa su funcionamiento en todas las áreas. En esto
que acabamos de leer, lo que le escribe Pablo a Timoteo, habla de que ese buen siervo que aspira a tener una posición en la iglesia no ha de emborracharse. Está hablando de no ser una persona que tenga una dependencia al alcohol. Pero hay muchas otras cosas que nos pueden hacer dependientes. No hablamos solo de alcohol, sino de drogas, nuevas tecnologías, prácticas inmorales que destruyen a las familias. No importa cuál sea el miembro que esté atado a una adicción. Sufre la persona, pero sufre su entorno familiar también. No debe haber violencia, dice el apóstol Pablo. No violento. Y violencia es cualquier acción u omisión que tiene la finalidad de causar un daño físico o de otro tipo a otro ser humano. La violencia engendra violencia. Y en nuestros hogares lo que más necesitamos es que se levanten pacificadores. Y cuando hablo de pacificadores, no hablo de gente que huya a los conflictos, que se haga de la vista gorda y no esté dispuesto a resolver las diferencias que hay en el hogar, sino personas valientes que saben resolver las situaciones, que saben llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a la violencia física, verbal, de cualquier tipo, sino que con mansedumbre, con tranquilidad, con respeto, con amor, resuelven las diferencias para que la paz se preserve en el hogar. Amables, no buscar pleitos, tratar con agrado, con afecto a los demás. Ser maduros en la fe es otra de las características que la palabra de Dios nos está diciendo. Maduros en la fe, sin orgullo, para aprender de otros, para pedir perdón. También a los hijos se puede pedir perdón. Y hemos de ser prontos para pedir perdón. Hemos de ser prontos para hablar y confesar nuestros errores, para pedir perdón a los que agredimos. No hay familia perfecta en la que no nos podamos hacer daño los unos a los otros. Pero la familia que se va perfeccionando en el amor de Dios es la familia que aprende a reconocer sus errores, a pedir perdón por ellos, aún a restituir si a alguien se le quitó o se le negó algo, para que realmente haya esa restauración. Y también hablaba esta palabra de los requisitos a los diáconos, que era de no calumniar. En las familias, uno de los grandes cánceres que hay es esa crítica, esa murmuración que lleva a menospreciar a los otros miembros, señalando sus errores, creyéndonos mejor que los demás, no poniéndonos en su posición. Una familia ejemplar ha de ser una familia que puede hablar abiertamente, cara a cara, que cuando algún miembro tenga una falta, los demás por amor se lo puedan decir a su cara y decirle en qué está fallando, qué puede hacer mejor, en qué está errando. Porque nada se consigue que lo hablen a sus espaldas. La verdadera crítica, la que construye, es la que ayuda al cambio. Es más, quien ha de hacer una crítica dentro de la familia o en cualquier otro ambiente, ha de ser una persona valiente como para decirlo, pero también una persona lo suficientemente solidaria como para acompañar a la persona a la que le hace la crítica y ayudarla en esos cambios que ha de dar. Ciertamente características que son fáciles de decir, a veces no tan fáciles de desarrollar, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios necesita que cambiemos primero nosotros. A veces hacemos oraciones, Señor, cambia a mi familiar, cambia a esta persona, me saca de quicio, es difícil que me lleve con ella. Pero el primer cambio empieza aquí, en nuestro propio corazón, en lo que estamos dispuestos a hacer para que la familia y para que la relación funcione. Tercero, con los del hogar. Una vez desarrolladas estas virtudes, este fruto del Espíritu en nosotros, ciertamente hay más. ¿Cómo nos hemos de comprometer con los miembros de nuestra familia? Fidelidad, primeramente. Fidelidad. Fidelidad en las parejas, porque cuando hay infidelidad o cuando creemos que eso nunca pasará en nuestros hogares, estamos desprotegidos, estamos demasiado confiados pensando que eso jamás puede llegar a nosotros. Pero las infidelidades son una gran causa de dolor porque rompen un matrimonio, pero no solo afecta a la pareja, afecta a los hijos, trayendo tantos problemas, inseguridades.
en todos los miembros de la familia. Entonces, fidelidad es no ver, no fantasear, no involucrarme sentimentalmente, no traspasar barreras con otras personas que no sea aquella persona con la que yo hice un pacto delante de Dios, de formar un matrimonio. Debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar cómo nos relacionamos con otros. El tiempo que pasamos con otras personas, lastimosamente, por asuntos laborales, muchas veces pasamos más tiempo con otras personas que con los miembros de nuestra familia. Por eso cuando nos vemos obligados a estar con nuestras familias, como pasó en el tiempo de la pandemia, descubrimos a veces que somos unos extraños, porque estamos relacionándonos más tiempo con otros que con los de nuestra casa. Pero si queremos tener una familia ejemplar, hemos de tener prioridades, y la prioridad es tener tiempo con nuestros familiares. Las parejas han de tener tiempo entre ellos, asegurarnos y comprometernos que mi pareja, mi cónyuge, ha de ser mi mejor amigo, mi compañero, con quien yo abro el corazón, con quien yo muestro mi vulnerabilidad, a quien yo le cuento mis alegrías, con quien yo comparto mis tristezas y con quien me determino a caminar, sin dejar que haya un tercero que se involucre. Dirigir bien la propia familia. Dirigir bien la propia familia. Los hijos necesitan que sus padres sean los líderes. Que se note no por un grito, no por el autoritarismo, sino que los hijos noten que los padres saben lo que hacen. Que los padres oran y buscan a Dios para tomar decisiones. Que los padres procuran el bien de todos. Que toman decisiones sabias y si se equivocan, reconducen. Que pongan normas. Que sean ejemplo. Y el mejor ejemplo que un padre o una madre puede dar es ser un imitador de Cristo. Si tú te has comprometido a imitar a Jesucristo, vas a ser un excelente ejemplo para tus hijos y vas a poder dirigir correctamente tu hogar. Un principio del que habló Cristo acerca de ser el mayor era que el que quiera ser el mayor tiene que ser el primero en servir, así como Cristo buscó servir y no ser servido. Qué hermoso cuando los hijos ven que nuestro trabajo, o se lo decimos o lo manifestamos, que nosotros les estamos sirviendo porque les amamos. Ahí es cuando nosotros nos ganamos el respeto. Cuando somos coherentes entre nuestras palabras y nuestras acciones, ganamos respeto. Demostramos que tenemos autoridad, que tenemos sabiduría para dirigir el hogar. Y por último, respecto a nuestras familias, hemos de suplir las necesidades, según nuestras capacidades, según lo que tenemos. Hablo de padres, pero también hablo de hijos, cuando tienen la capacidad de ayudar a sus padres en alguna necesidad, especialmente cuando ya son mayores y son más vulnerables. Necesidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales hay y habrán siempre en una familia. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 7 y 8 de la Nueva Traducción Viviente dice: «Dales estas instrucciones a la iglesia, para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos». En una familia ejemplar, una familia que honra a Dios y demuestra a Dios que Dios está en sus corazones, es una familia que suple no solo en dinero, no solo en lo material, no solo en el alimento, sino en lo emocional y sobre todo en lo espiritual. Suple en todas las áreas. Y es así como podemos resumir con este breve mensaje que cuando yo tengo una íntima relación de amor y de obediencia con Dios, cuando me rindo a Él, cuando me aferro a Dios, cuando pido al Espíritu Santo y trabajo en mi carácter, cuando yo estoy determinado a dar a mi familia lo que mi familia se merece y lo que Dios me demanda que dé a mi familia, puedo tener una familia ejemplar. Puedo tener una familia que cada vez intenta acercarse a ese diseño original de Dios para la familia. Puedo tener una familia donde cada miembro se sienta amado, respetado, importante y donde a cada miembro se le ayude para que el plan de Dios se cumpla en él o en ella, porque de eso se trata. Familias en las cuales se cumple el plan de Dios, familias que bendicen a otras familias. Me gustaría terminar este mensaje con una oración y poder animarte
No sé la situación que estás viviendo en tu casa, en tu familia, tal vez te pesa en el corazón decisiones que tomaste que trajeron tristeza, que trajeron dolor, que trajeron ruptura. Dios es un Dios que viene a restaurar lo que está destruido. Dios es un Dios que viene a buscar lo que estaba perdido. Y lo primero que necesitamos, si queremos un cambio y un bienestar en nuestra casa, lo primero que necesitamos es humillarnos, arrepentirnos y buscar a Dios. Ser sinceros con Él, poner nuestra confianza en Jesús, pero trabajar en conocer su palabra, en conocer su consejo y cumplirlo. Y cumplirlo. El que busca primero el reino de Dios y su justicia va a ver cómo todo lo demás viene por añadidura. Y Dios quiere añadir mucha bendición a tu casa. Así que voy a orar para terminar. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra que tú nos has dado, porque tú nos animas y tú nos muestras en ella en qué hemos de trabajar, tanto en la relación contigo, en nuestro propio carácter y con nuestros familiares, para que nuestras familias sean ese lugar seguro, ese lugar de paz, ese lugar de bendición, ese lugar de amor y respeto. ¿Qué es lo que necesitamos, Señor, para romper con todo desorden? Para dejar atrás, Señor, tantas malas decisiones, para dejar atrás, Señor, toda forma deshonrosa de vivir. Señor, yo oro que tú nos des sabiduría, que es el temor de ti, que nos des sabiduría para ser sabios en nuestras relaciones matrimoniales, relaciones entre hermanos, relaciones entre padres e hijos. Y que seas tú, Señor, contentándote de ese cambio y de esa transformación que sufrimos para bien. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Y oro, Señor, que tu perfecta voluntad se haga en todas las familias que puedan recibir a Jesús en su corazón. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad.